Urkotroni enpresa Tinator euskera planarekin izan dugun esperientzia kontatzera. En julio, cuando Mikel Urdangarin me llama y me dice para dar una ponencia, digo, si yo no soy ponente, si yo soy técnico electrónico, además nunca da una ponencia, pues cuando decía antes el belga su primera ponencia en castellano, pues yo también voy a ser mi ponencia en castellano. Bueno, cambié un poco el tema y le dije, joder, ponencia, no me niego. Y me dice, no, lo que queremos es que cuentes la experiencia del euskera en Urkotroni. Y digo, joder, y para eso solo me das 20 minutos, ahí sí os puedo contar mucho y además, pues la verdad que lo voy a hacer con todo el empeño y con un poco, pues, como ni soy ponente ni soy todas estas cosas, os podéis preguntar a qué he venido, ¿no? Entonces he venido, muy importante, a disfrutar, a emocionar y a contagiar lo que ha sido la experiencia de una pequeña empresa. Me voy a saltar también el guión porque es que no me gusta. Entonces el otro día lo preparé en un tiempo que, bueno, pues no sé qué idea tenía, pero luego el otro día repasando digo, joder, es que no me gusta lo que he escrito. Además no me apetece contar lo que está ahí porque lo habéis cogido todos a la salida. Entonces yo creo que va a ser mucho más productivo, pues, contar de verdad cuál ha sido la experiencia en Urkotroni y por qué, ¿eh? Sí que voy a hacer una breve introducción de lo que es Urkotroni. Es, como decía, es una pequeñita empresa donde pues a mí me toca hacer pues un poquito de todo, ¿eh? Incluso pues preparar esta ponencia y bueno, no tenemos persona de marketing, no tenemos persona de esto, bueno, trabajamos en el plan estratégico y hacemos un poquito pues, lo que podemos, ¿no? Entonces, como insistió bastante que era muy importante contar nuestra experiencia, pues voy a empezar con ello, ¿no? Entonces, os voy a hablar primero de lo que para mí entiendo por éxito, ¿eh? Yo digo que éxito es el logro de un objetivo. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué os hablo del éxito? Porque yo considero que ya es un éxito estar aquí con vosotros. Considero que es un éxito haberme podido dirigir un poco en euskera. También considero que es un éxito el cambio que ha experimentado Urkotroni gracias a la implantación del euskera. Y os voy a decir qué cosas, qué experiencias hemos hecho, porque yo creo que ha dado un cambio significativo en la empresa. Pues hemos rotulado las furgonetas, hemos hecho un cambio de imagen corporativo importante, significativo, hemos fortalecido el equipo, hemos hecho un equipo más unido, hemos preparado, pues gracias a que nos queríamos formar en euskera, hemos reservado un espacio de nuestro reducido entorno que tenemos en la empresa, pues para hacer un aula de formación y que además le llamamos sala de ideas. Hemos mejorado en atención al cliente y hemos mejorado dando más y mejor servicio. Pero todo esto pues podría parecer sencillito, pero lo importante es haber lo primero consultado a las personas de la organización. Las empresas las componen personas, las personas las pueden mover las emociones. Entonces antes decía la importancia que tiene la emoción en las empresas, lo comentaba el de la UPV Hermosilla y decía que algo tiene que ser emocionante, tienes que llegar a la gente, tienes que hablar con la gente, que la gente se implique. Entonces nosotros lo primero que hicimos en una reunión de trabajo es preguntar, preguntamos a la gente y todo el mundo estaba de acuerdo en decir que sí que era muy importante aprender euskera y además
se implicaron desde el primer momento. Bueno, pues eso, por parte de la dirección, que lo teníamos claro, si por parte de la gente también lo tenían claro, pues yo creo que ha sido muy positivo y además un poco, yo creo que ha sido la clave del éxito que antes os hablaba. No todo ha sido fácil, claro, porque lógicamente tenemos mucho trabajo, la gente pues tiene que hacer un esfuerzo, además que es de agradecer, se lo he agradecido públicamente, se lo agradezco aquí, que de sus horarios de ocio utilizan para aprender el euskera. Era una de las cuestiones que parte de los trabajadores. Entonces, al final, como parte de los trabajadores de la empresa, decimos, bueno, yo creo que vamos a hacerlo compartido. Es, vamos a decir, media hora ponéis vosotros y media hora pone la empresa. Bueno, yo creo que eso pues es algo que dice mucho de la empresa Euskotren. Yo no me canso en decir que el valor de la empresa es el valor de las personas que integran la empresa. Y bueno, pues yo sumo el valor de las personas que están en Euskotren y es mucho valor, el valor es importante. No sé, lo importante en los cambios, pues me acuerdo una frase que decía Einstein, ¿no? Que una loca persona es aquella que cree que las cosas cambian solas, ¿eh? Entonces, bueno, pues no han cambiado las cosas solas, ha sido a base de esfuerzo. Luego, también, pues es importante, podemos entrar en más detalles luego, os dejaré un tiempo así para hacer preguntas, pero yo doy mucho valor pues a las experiencias emocionales, ¿no? Y además cosas pues, que me han sucedido en este corto año que llevamos con el euskera. Me ha emocionado pues, la satisfacción de poder mantener una conversación en euskera con un vecino de 85 años, por lo que agradece de la atención y esfuerzo de escucharle. También ha sido una satisfacción el niño que atentamente escucha, en este caso es sobrino y me corrige, Osaba, es da horrela. Entonces, yo creo que los niños y los mayores nos enseñan mucho. Entonces, mira, para mí es una emoción haber aprendido esto gracias a la práctica. Y al final, no sé cómo ando de tiempo, ando bien. Entonces, yo tenía aquí un poco, pues, unas conclusiones, conclusiones de algunas de las cosas que he dicho, y si por ejemplo se me ha olvidado alguna, pues luego me podéis preguntar. Entonces, yo empiezo con una frase que dice que tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón, decide tú, ¿no? Entonces, más difícil que lo tenemos nosotros, que somos una empresa pequeña, que somos una empresa donde casi todos tenemos que hacer de todos, más que el esfuerzo que hacemos, más de levantarnos los lunes una hora antes, más de todo eso, pues bueno, para mí la gente no tiene excusas. Si queremos, podemos, ¿eh? Y como nosotros podemos, pues creemos que todos los demás pueden, ¿no? Y sí que es importante, pues, a ver si al final de esta reunión consigo animaros y contagiaros. Un poco por concluir, ¿qué nos ha enseñado a nosotros? Nos ha enseñado a escuchar, algo tan importante, imprescindible, no solo a nivel empresarial, sino a nivel personal. ¿Y por qué nos ayuda a escuchar? Pues porque, mira, nosotros el Plan Euskera siempre agradeciendo cuando un cliente, recuerdo que hace así cosa de 2 años, llama y me comenta: Carlos, eres un amigo, dijo anónimo que era, dile a Carlos lo siguiente, soy un amigo que me acabas de mandar una carta diciendo que dabas
muy buen servicio, que estabas mejorando el servicio. Y yo solo sé euskera y me las mandan todo en castellano. Dije, le llamé y dije, oye, es que ricasco. Por eso es importante, muy importante escuchar. Hemos mejorado en imagen. Pues la imagen que tenía Orcotroni no es que era mala, pero hemos mejorado, pues hemos mejorado en el logo, hemos mejorado en la rotulación que hemos puesto en todas nuestras instalaciones, hemos mejorado en la rotulación que llevan las furgonetas, hemos mejorado en general todo lo que tiene relación con el bilingüismo en la empresa. Hablamos de servicio, pues ya lo comentaba antes, das más servicio cuando ofreces más a tus clientes. Lo decíais antes vosotros, ¿no? Que el 84% de los vendedores entienden que hay que vender al idioma que quiere el comprador. Entonces, pues bueno, por eso es importante y damos más servicio. Hemos aprendido, efectivamente, hemos aprendido desde la dirección, porque gracias al diagnóstico que hicieron el gobierno vasco, pues nos dimos cuenta que teníamos un potencial en la empresa que no estábamos aprovechando. Tenemos una empresa con el 85% de las personas que saben correctamente euskera, tanto escribir como hablar, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿y por qué no lo estamos utilizando? Pues un poco pues porque no sabíamos, desde la propia dirección no sabíamos que teníamos ese potencial en la empresa. Luego también hemos aprendido. Hemos emprendido, nos ha ayudado a emprender, nos ha ayudado a animarnos, nos ha ayudado a creer más en nosotros, nos ha ayudado a ver la empresa con mucho más futuro, nos ha animado a emprender en aventuras como el 25 aniversario. Lógicamente, algunos pueden pensar que el tener todo en bilingüe, que es doble trabajo, que es doble inversión, no, es doble satisfacción. Hemos aprendido a compartir. ¿Y por qué hemos aprendido a compartir? Bueno, estuve en una reunión con Agustín Zurreta, que es el que lleva un poquito la coordinación de América de Vela. Y joder, yo me quedé sorprendido cómo 125 personas se juntaban 5 veces al día. Nosotros en Orcotroni, siendo 20, joder, no nos podemos juntar ni una vez al mes, era imposible, ¿no? Entonces, yo aquí me quedo un poco, pues diciendo, no puede ser. Digo, si otros se juntan 125, ¿cómo es que nosotros no podemos juntarnos siendo 20? Entonces dijimos, señores, tenemos que compartir experiencias, tenemos que compartir todo lo que dentro de la empresa tenga relación. Entonces, pues bueno, pues también nos ha ayudado el plan euskera. Y otra palabra también que he seleccionado ha sido satisfacer. Pues lo comentaba antes, ha sido una satisfacción. Ha sido una satisfacción, me lo decía el otro día una persona de la organización, que estaba muy satisfecha porque llama a alguien en herderas, ella contesta en euskeras y claro, luego el hombre se sintió satisfecho de que le contestasen en herderas. Después de que él explicó todo en euskera, la que había cogido la recepcionista le dice, parca tú, un poco más despacio, a ver si te he entendido bien. El hombre lo dijo súper despacio, le dijo gracias 1000 veces y para la recepcionista fue una gran satisfacción. Yo creo que hay motivos suficientes como para que os animéis y que podáis participar. El implantar
el euskera en nuestra empresa pues nos ha ayudado, ha habido un cambio y yo creo pues que merece la pena. No sé cómo andamos de tiempo, porque si nos ha parecido muy alegre o un poco amarga la reunión, pues he traído pues unos azucarillos para endulzarnos la mañana, ¿eh? Y además, bueno, pues es una iniciativa más de cómo practicar el euskera. Además, practicamos el euskera pues dando, pues, vendiendo historia, ¿eh? No sé si... Joder, igual no esperaba tanta gente, ¿eh? Bai. Idea bat egiteko, ez? Zenbat langile dira, nolako enpresa da? No, bai. Hogeita hamar. Hogei. Bueno, si queréis podemos ver, ¿no? Ya que... Esto, sí que voy a leer la voluntad y motivación que existe y el trabajo que se desarrolla augura que de seguir así el futuro podría ser en euskera. Eskerrik asko etortzetaki. Carlos, Sí. ¿cuántos, dentro del plan habrá habido clases, ¿no? ¿Cuántos están dando clases? ¿De los 20? De los 20 van a clase 18 personas. Uno no ha querido, sabe euskera perfectamente, pero se jubila este año y ha dicho que no quería, y el otro que es una situación similar. En distintos niveles, ¿no? Distintos niveles, pero bueno, lo hemos agrupado pues un poquito, quizás compaginando. Los técnicos van por un lado, comerciales por otro y administración por otro. Y yo, por ejemplo, pues viene un profesor para darme clase a mí. ¿De 20 y 18? Sí. No, aparte que se practica, pues de no practicar prácticamente nada, sabiendo la gente casi el 80, bueno, sin casi, ¿no? El 85% de la gente sabía euskera, ya, pues, y yo es que noto, que por lo menos, pues que se habla bastante en euskera. Sabemos lo difícil que es la continuidad, lo decía también Hermosilla, que dice, una vez que aprendes lo que está pasando en los colegios, pues decía que una vez que aprendes luego la gente se vuelve a olvidar, se vuelve a perder utilidad. Pero bueno, pero para eso ya tenemos a Ainara de Taquillo, que nos anima constantemente y es una labor súper importante. Es decir, sin la ayuda externa es muy complicado, porque el día a día nos lleva, el día a día nos lleva a lo cómodo, el día a día nos lleva a hacer más antes nuestro trabajo y olvidarnos del compromiso. ¿Vuestra o es de las personas? No, la financiación es de la empresa, pero eso sí que pusimos una condición, que la gente tenía que asistir a clase. El grado de
de asistencia es casi del 100%. Los datos que nos constan desde AECA es que el avance ha sido muy importante. La estimación que se ha hecho este año, después de hacer el diagnóstico, nosotros teníamos algunos compromisos que era como lo de cartelería, pues eso está todo hecho, eso dependía de la empresa, pero había un compromiso de utilización del euskera que eso sí, que depende de la gente, pues se ha cumplido al 100%. Yo por eso decía que era éxito, por eso decía que estaba orgulloso y por eso decía que hay que echarle valor, no es fácil. Igual, Carlos, comenta que lleváis muy poco tiempo. Me habéis explicado el 23 de octubre que habéis empezado el 4 de abril del 2007. Bueno, yo creo, lo he dicho al principio, que en un año pues yo he aprendido estas pocas palabras. Yo tengo algún compañero de universidad y cuando decía que eso que era técnico electrónico, pues yo creo que aquel año, haciendo ingeniería, creo que solo aprobé el euskera. Nos costó, claro, aprenderse el euskera, pero bueno, es una anécdota. Lo tenía olvidado lo tenía guardado en el baúl de los recuerdos. Afortunadamente he movido el baúl, lo he encontrado el euskera y estoy satisfecho. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué es aquello que consideráis que es determinante para meteros en un plan de euskera? La demanda de los clientes, la potencialidad que has comentado antes que había en la empresa, ¿qué es lo que es definitivo para que vosotros veáis el paso? Pues yo creo que lo más importante es querer, como casi todas las cosas. Es fácil, ¿no? Pero lo importante es querer. Lo segundo es echarle valor, y valor es eso, ¿no? Pues lo que he hecho yo hoy aquí, es decir, joder, no soy ponente, no soy esto, no sé euskera, no sé de informática, y joder, vengo aquí a mover ordenadores, hay que echarle valor. Hay que echarle valor, yo creo que eso es lo más importante. Y como decía antes, merece la pena echarle valor. Bueno, además, yo creo que os habrá pasado casi todos. Dice, ¿cómo vas a ir ahí, hijo? Si todas esas cosas, y además te vas a poner nervioso, y además no sé cuánto. Y la verdad que el otro día estuve a punto de coger catarro de estos lados. Pero bueno, hoy yo creo que estoy disfrutando. Y además, lo importante es a ver si os puedo contagiar a alguien, es decir, animaros en las empresas. Pero Carlos, ¿cómo se hace que de 20, 18 vayan a mejorar o a aprender euskera? O sea, ¿cuál es el clic? O sea, yo vengo del cacharro de la cucha y bueno, nos han dicho cosas que trabajadores de ventanilla que decían de gente de euskaldun, cacheros, radicales, talibanes, bueno, gente de ventanilla, trabajadores de cucha que hablaban de los compañeros, no de la gente, sino de sus compañeros de euskaldunes. Otros al revés, no, esos casos, pero de 20 y 18 es el 90 y pico %. Pues, bueno, no sé, voy a hacer una respuesta que una persona, José Mari Mújica, jefe personal de la GAC, me decía el otro día, Carlos, no sé qué haces a la hora de contratar al personal, pero te doy enhorabuena, porque tienes una gente maravillosa. Pues yo creo que es esa la respuesta, tener gente buena, tener gente que quieres, tener gente que mimas y pues casi, pues no sé si será porque se lo he pedido yo, pero creo que es porque sale de ellos, porque tienen conciencia de dar mejor servicio y porque en definitiva están implicados en la empresa, que es otro de las palabras que también podría haber dicho, implicación. Entonces, cuando una persona está a gusto trabajando, cuando una persona quiere a la empresa, cuando una persona de verdad cree que para dar mejor servicio tiene que aprender euskera, pues lo hace. Si además sabe euskera, lo puede utilizar y no lo utilizaba y alguien se lo recuerda, pues lo agradece, hace un esfuerzo y lo coordina. No sé si te ha aclarado, pero al final yo creo que en las organizaciones
yo creo que algo de culpa tendré yo, pero muy poca, ¿eh? La verdad, de toda la culpa tienen ellos. No hace mucho decía en una entrevista y decía que cuál era el valor de la empresa. Pues joder, pues efectivamente lo que decía antes, el valor de Iñaki, el valor de no sé quién, la sabiduría del otro, y al final, pues eso es lo que de verdad hace que la gente se anime, no solo en el euskera, pero eso tiene una repercusión importantísima en todos los ámbitos de la empresa. Y yo insisto, solo se consigue practicando. ¿Qué coste puede tener una implantación, como has comentado, en 3 niveles para 20 personas aproximadamente al año, para que nos podamos una idea? La verdad que no soy de números, pero bueno, yo creo que es asumible por una pequeña empresa fácil, ¿eh? No sé, si quizás en nada igual me puedes ayudar un poco. Hay, en realidad, para después son 4 alcaldes, porque hay como 4 alcaldes, porque se consideran tal que está una vez a la semana. Al año creo que son 30 y pico, 40 horas, o no sé si ando yo muy bien. Y no sé, 1000 y pico por talde, así será, 1000 euros y pico por talde, no sé, igual estoy diciendo mucho y estoy diciendo poco. Yo creo que es lo que dicen, que pues una empresa de trabajadores sí es asumible, luego siempre hay algunas soluciones y así, con el esfuerzo de la empresa y... Quizás, bueno, además del diagnóstico, sí que hay ayudas y subvenciones del gobierno vasco, ¿eh? Entonces tú te tienes que comprometer de lo que te comprometes, de las clases creo que financian tiene el 50%, pero bueno, yo de verdad, yo ni lo he mencionado porque si se hace solo por la subvención no merece la pena, ¿eh? Solo merece la pena si se hace queriendo, si se hace dándole valor y si se hace pues convencido, ¿eh? Ahora que estaba a gusto, bueno, si alguien quiere practicar,